buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas tardes con todos y todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. En esta oportunidad solamente me encuentro yo, Chino, para conversar sobre un libro sobre el MRTA. ¿Qué cosa es el MRTA? Bueno, muchos lo habrán escuchado. Es este grupo terrorista que emprendió una guerra contra el Estado. No solamente estuvo Sendero Luminoso, que es el más conocido, sino otro grupo también terrorista llamado MRTA, que emprendieron una guerra contra el Estado a inicios de la década del 80. Ahora último, en la Feria del Libro, se intentó presentar su libro, que además era un libro que ya... una entrevista, en realidad es una entrevista que se denominó Revolución en los Andes. Desde la prisión, Víctor Polay responde. Es un libro de hace más de 10 años, pero lo acaba de publicar la editorial Ediciones Achahuata. Y se quiso presentar en la Feria Internacional del Libro y generó pues una polémica, porque ¿cómo es posible que un terrorista que está en la base naval sentenciado a cadena perpetua pueda presentar un libro en la Feria Internacional del Libro? Pues, ¿cómo es posible, no? Entonces, lo primero que hay que decir, y eso es la idea central, es que vivimos en un país donde hay libre expresión. Si bien es cierto, un prisionero, así esté condenado a cadena perpetua, tiene derechos, se le ha recortado la libertad, pero no se le ha recortado la capacidad de pensar, de recordar, de escribir, de compartir, de publicar. Y al haber una editorial, que es esta de acá, editorial Ediciones Achahuata, que le publicó su libro, su entrevista a este señor Víctor Polay, líder, comandante o excomandante general del MRTA, es totalmente legítimo que se pueda presentar esos libros, que se pueda escuchar la voz de aquellos que están en prisión sentenciados a cadena perpetua. Y no solo ellos tienen libertad de publicar, no solo tienen libertad de recordar, no solo tienen libertad de escribir, sino que nosotros también tenemos libertad de escuchar lo que quieran decir, de comprar el libro, de leer el libro, de pensar las ideas que están ahí. Entonces, no vivimos en un Estado de Derecho. No se ejerce la libertad de expresión de parte de ellos, ni la libertad de pensamiento de nosotros, que podamos pensar lo que se está escribiendo ahí. Entonces, es la primera idea. Por otro lado, quiero demorarme un poquito en hablar de esta editorial. Esta es una editorial muy valiente, que además está sacando ediciones populares de pensadores peruanos realmente brillantes, ¿no? Realmente brillantes. Y bueno, quiero leerles alguna de ellas. Acá tenemos estos populibros de a 10 soles, que prácticamente se agotaron en el caso de algunos autores en la Feria del Libro. Yo alcancé a comprar algunos de ellos, acá los tengo, están pendientes de su lectura. Otros ya hemos avanzado la lectura también, así que los invito a ustedes a leer estas ediciones populares de grandes personas. Acá tenemos uno, Teresa González de Fani, Educación Femenina. Bueno, ahí está, a las mujeres que quieran reivindicar, a otras mujeres que escribieron, que pensaron, que divulgaron ideas. Ahí está un librito, Populibros, de Achahuata. Muy bien. Luego tenemos, este librito me llamó mucho la atención, del señor Julio César Tello. No sé si lo recuerdan. Julio C. Tello, este sabio peruano que escribió sobre Chavín, ¿no? El famoso arqueólogo peruano sanmarquino que escribió, que estudió la cultura Chavín y que nos dio luces sobre el origen, ¿no?, de esta cultura preinca que fue, si no me equivoco, el primer horizonte. Pero tiene un librito muy interesante que se llama Huiracocha,
y está hablando de la religiosidad andino-amazónica. Realmente es un libro brillante sobre los mitos andino-amazónicos. En algún momento hemos hablado en YouTube de Chino y Cachito, pueden ir a ese, se ha leído algunos pasajes de este libro, es Populibros, ediciones Achahuata. Muy bien, eso quería compartir, pero hay muchos más. Acá yo tengo estos ensayos populares, ¿no? Quiero leerles algunos títulos. Está Horas de Lucha, no sé si acuerdan, ¿alguien sabe? Bueno, pues la gente que esté en TikTok, que bueno, no sé si leerán, pues hay que leer, muchachos, porque los libros y la lectura son parte del desarrollo de la cultura humana. Y si bien ahora están difundidos, difundimos las ideas a través de los medios audiovisuales, a través del oral, la lectura sigue siendo la mejor manera de desarrollar el cerebro, la capacidad de abstracción se llama. Así que los convoco a la lectura y armar comunidades de lectura que además podamos discutir. Desde Chino y Cachito los invitamos a eso, ¿ya? Y los populibros es una manera de hacerlo. Horas de Lucha del gran Manuel González Prada, El arte y la revolución de César Vallejo, Unión Obrera de Flora Tristán, por ahí lo tenemos. Tenemos también de José Carlos Mariátegui los 7 ensayos en edición popular, ¿no? Recordemos que las obras completas que sacan los hijos de José Carlos Mariátegui en la década del 50 prácticamente están agotadas. Acá en Miraflores, nomás cerquita de donde estoy, hay una callecita que es Manuel González Prada, justamente, donde quedaba Minerva. Ahí se compraban estos pequeños libritos. Yo me acuerdo haberlos comprado a 3 soles 50 nuevos en todavía lo que era la imprenta Minerva, porque Mariátegui no solo era un gran pensador peruano, el fundador del Partido Socialista a inicios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, fundador de la CGTP, un gran teórico, pensador, ensayista, etc., sino también era un empresario y tenía una empresa que se llamaba Minerva. La heredan los hijos y bueno, hasta hace 15 años atrás todavía encontrabas Minerva en la calle Manuel González Prada del distrito de Miraflores y podías adquirir cualquiera de los libritos en edición popular de este gran pensador peruano. Luego ya se publica después las Mariátegui Total, ¿no? Mariátegui Total, donde se encontraban incluso sus escritos juveniles en el primer tomo, ¿no? Porque las obras completas solo son los escritos posteriores. Así que en el Mariátegui Total, en 2 tomos, encuentras las obras, digamos, del Mariátegui, la Edad de Piedra, que Mariátegui en una autobiografía llamaba a esa época juvenil, ¿ya? Y bueno, acá tienes un montón de ensayos, realmente son varios, ¿no? Son 35 ensayos. Así que los podemos adquirir en ediciones Achahuata a 10 luquitas nada más. En la feria compré algunos de ellos, así que vamos a ir exponiéndolos. Bueno, y después me ha llegado este librito, La Revolución en los Andes. Repito, desde la prisión Víctor Polay responde un balance del MRTA. Bueno, ¿qué es MRTA? Estas siglas son las siglas, ¿no?, de una organización político-militar que existió a inicios de los 80 y significa Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Felizmente ya han pasado 40 años, más de 30 años, y ya se puede hablar con cierta libertad de estos temas. Sobre todo ahora la generación Z, que ya tiene una mentalidad abierta y que está dispuesta a salir a la calle y sin temor a la represión del Estado, confrontar. Entonces, es importante hacer un balance, conocer la historia de verdad, ¿no? Y muchas veces lo que nos han contado en el colegio no necesariamente es la verdad. Recuerden que Chino y Cachito nace para eso, no solamente desentrañar en la noticia, en la coyuntura, en los periódicos, en la radio, en la televisión, en las redes, la información que es verdadera, sino también en la historia. Y para eso hacemos esto. Entonces, ¿qué se nos dice normalmente en los libros de historia? De repente en el colegio, no sé si se enseña historia, creo que ya ni se enseña historia. Entonces están huérfanos,
la juventud está huérfana en su cabeza de historia peruana. Y si les contaran algo, les contarían algo muy parcial, muy sesgado, muy simple, y así no es la vida, pues, así no es la realidad. La realidad es eminentemente compleja, así que hay que estudiarlo con más detenimiento, con más detalle, ¿no? Pero eso implica una capacidad de abstracción, digamos, una mente que se concentre, ¿no? Una mente que pueda comparar las fuentes, acceder a varias fuentes y pueda, no solamente fuentes escritas, sino que todavía hay viejos vivos a los cuales se puede entrevistar y conversar. Y uno de esos es Víctor Polay, que está condenado a cadena perpetua en la base naval, ¿no? Y que ya le hubiese tocado, creo, bueno, una cierta conmutación de pena, pero ya. El hecho es que en este libro encontramos algunas ideas de este señor que se le llamó terrorista, ¿no? Recordemos también que caído la dictadura de Fujimori, del fujimontesinismo, que de alguna forma hasta hoy gobierna, porque recuerden que después que cae el gobierno de Fujimori y Montesinos, después que el japonés, y esto no es broma, porque japonés, él postuló a la dieta, al parlamento japonés, ¿no? Así que mantuvo la nacionalidad japonesa hasta el final y su corazón siempre estuvo con el Japón. Este señor, pues, al salir del gobierno, al renunciar desde el Asia, ¿no? Con un fax, ha logrado mantener una organización llamada Fuerza Popular con Keiko Fujimori a la cabeza, que ya ha pasado segunda vuelta, no sé en cuántas elecciones, pero ha puesto una manada de congresistas que han logrado bueno, perpetuarse en el poder. Pero en el último periodo, desde el Congreso, han logrado hacer un pacto entre varias bancadas y hacer un cambio de la Constitución a medida de ese pacto en el Congreso. Y han puesto una fantoche hace 2 años que acaban de retirar la semana pasada y la han sustituido por otro fantoche, por un títere que ellos manipulan desde el Congreso. Esa es la pura realidad. Y se están preparando, y para eso han tomado el Ministerio Público con Aladino Gálvez, ¿no? La Fiscalía de la Nación, entre otros movimientos que están haciendo en las instituciones para llegar al mes de abril del 2026 en mejores condiciones. Pero eso es un poquito coyuntura. Lo cierto es que terminada el gobierno de Fujimori y Montesinos, y al ingresar Alejandro Toledo, después del gobierno de transición de Valentín Paniagua, 2000-2001, se va a constituir una comisión de la verdad. Y esa comisión de la verdad va a ser un avance, es la comisión de la verdad y la reconciliación, a la cual Polay hace una crítica muy dura, porque, bueno, no van a tomar, digamos, las entrevistas que les hacen particularmente a él y a otros emerretistas encarcelados, ¿no? Entonces, y va a explicar algunas razones. Hay todo un capítulo sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación que tiene un informe final como resumen, pero que en realidad son tomos de tomos porque son testimonios desde las diferentes partes, y es un intento de hacer un balance de las justamente de la guerra interna, ¿no? Donde participaron directamente Fuerzas Armadas del Estado, Sendero Luminoso, a los cuales se les atribuye, tanto a las Fuerzas Armadas como a Sendero, la mayor cantidad de muertes en esa guerra interna, en esa guerra civil, se podría decir de alguna manera. Pero otra fuerza, digamos, subversiva, era el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que tuvo como dirigente principal, como comandante general en algún momento, a Víctor Polay Campos, al cual se le entrevista acá. Otro capítulo importante sobre la toma de la residencia del embajador japonés. Entonces, el año 1997, va a haber una toma
de algunos comandos del MRTA de la residencia del embajador japonés. No sé si la recordarán, no sé quién de acá, bueno, ahorita no hay mucha gente, pero seguramente no recuerdan la toma de la residencia. Bueno, acá se rememora un poco, ya que Víctor Polay estaba aislado, pero tiene opinión, balance sobre esa toma que la va a encabezar Serpa Cartolini y que de alguna forma va a van a ser exterminados, ¿no? Van a entrar los famosos, se me escapa el nombre de los comandos que armó Fujimori y Montesinos, que van a hacer un túnel y van a entrar, les llamaron los comandos Chavín de Huántar. Pero ¿qué pasó? Exterminaron a los emerretistas y algunos con disparos en la nuca. Quiere decir que fueron ultimados sin respetar sus derechos humanos, ¿no? Y hay unas declaraciones donde se dice que había algunos emerretistas enmarrocados, vencidos, y finalmente ellos no fueron encarcelados ni juzgados, simplemente fueron liquidados, ¿no? Entonces eso de ahí también se comenta en el libro y hay que contrastarlo con otras fuentes. Otro periodo que también fue importante fue el de la captura, ¿no?, de Víctor Polay en particular, y el balance que hace Víctor Polay en comparación a Sendero. Entonces esto de acá es muy interesante porque una cosa fue el MRTA, que fue una columna guerrillera tipo Guevara, tipo Ernesto el Che Guevara, y otra cosa fue la organización o el Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso, que emprendió una guerra contra el Estado con un lineamiento maoísta, pensamiento Gonzalo. Entonces eso de ahí fueron dos cosas diferentes, ¿no? Y habría que hacer la comparación de su doctrina, de su historia como partido y de su emprendimiento, digamos, guerrillero o de combate, ¿no? Entonces eso de ahí hay cosas muy interesantes acá para poder analizar. También se recuerda la escapatoria realmente impresionante y que a nivel mundial fue conocida, que fue la escapatoria del penal de Canto Grande, que se hace un túnel también, si no me equivoco, de 300 metros aproximadamente, un poco más, donde ellos logran escapar, principalmente los detenidos del MRTA y particularmente Víctor Polay. Se menciona también los secuestros, hay mitos también sobre el asesinato en la selva de homosexuales de parte de guerrilleros del MRTA, también se comenta, y una serie de cosas también sobre la vida misma de Víctor Polay, que por si acaso era aprista. Ojo, Víctor Polay Campos era de la generación de Alan García, y por eso también se acusó al MRTA de haberle dado una tregua cuando ingresa Alan García, y hay una acusación de haber dado la tregua por tener un pasado aprista. Entonces, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, después Víctor Polay, de haber militado en la Juventud Aprista, él es de la Universidad Nacional del Callao, en la CUA, militar en la CUA y tener una militancia aprista porque sus padres, porque su familia tenían origen aprista. Él va en Francia, porque se va a estudiar a Francia, va a comprender que el camino no era pues el aprismo, sino para la transformación de la patria había que abrazar otro tipo de ideas, ¿no? Ideas marxistas, ideas socialistas, que él finalmente en Francia, en un mundo, digamos, de la intelectualidad, donde había peruanos, latinoamericanos y muchos intelectuales franceses que todavía estaban influenciados por el Mayo francés, por la gesta de los jóvenes en Francia de aquel año, ¿no? 68, fines de los 70, que se remecía el mundo por diferentes factores, ¿no? Entonces él va a volver, aunque él comenta que ya había ido con ideas ya de otro tipo, digamos, ya no
abandonar, pensaba ya abandonar el aprismo, ¿no? Entonces, regresa ya con convencimiento marxista y socialista y va a entablar relaciones con la gente del MIR. En ese momento ya avanzados los 70, el MIR era ya una organización que estaba pues hecha pedazos, ¿no? Recordemos que el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, fue fundado por Luis de la Puente Uceda, que antes de eso va a fracturar al APRA y va a formar lo que se llamó el APRA rebelde el año 59, 1959-1960. Y Luis de la Puente Uceda va a organizar columnas guerrilleras ya con el MIR, con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el año 65. Son las famosas guerrillas del MIR que fueron rápidamente aplastadas en el gobierno de Belaúnde. Recordemos que Belaúnde entra, Fernando Belaúnde Terry, a gobernar el 63, si no me equivoco. Entonces las guerrillas van a ser derrotadas por el gobierno, por el Estado peruano, aquel año. Pero el MIR va a tener, continuidad en la historia, solo que de manera fraccionada, fragmentada, en pedazos, ¿no? Y bueno, ya entrados los 70, Víctor Polay, al regresar de Francia, va a optar por militar en una de estas organizaciones del MIR. Y luego va a haber una confluencia con el PCR para formar, con una de las facciones del PCR, si no me equivoco, el PCR marxista-leninista, es decir, el Partido Socialista Revolucionario marxista-leninista, ¿no? Entonces, que es una facción, ¿no? Una escisión del PCR original, que era un partido de origen velasquista, ¿no? Y ellos van a constituir lo que se va a llamar el MRTA, que tenía como símbolo una bandera del Perú, blanco y roja bicolor, y al interior tenía un escudo, una especie de escudo que era el cruce de un fusil con una porra, con un arma anterior a la colonia, un arma inca, ¿no? Entonces, y la figura de Túpac Amaru, que no era una figura marxista, ¿no? Sino que fue, como todos saben, pues líder de una rebelión, de una revolución que tenía un origen anticolonial, ¿no? Aunque cuando uno revisa la historia de Túpac Amaru se da cuenta que él, en los inicios de la rebelión, jura lealtad al rey y después es que se radicaliza, ¿no? Y además que el origen era un origen de una persona pudiente, ¿no? Túpac Amaru no era un pobrecito, era casi un empresario, ¿no? En realidad era un exportador. Bueno, entonces hay que revisar la historia de Túpac Amaru. Entonces él reivindica la figura tupacamarista, que se va a reivindicar en diferentes partes del continente también por la lucha anticolonial, de la cual fue precursor Túpac Amaru, adelantándose a la revolución liberal en Estados Unidos e incluso en Francia, ¿no? Así que Túpac Amaru es una figura de alcance continental de nuestra América, ¿no? Entonces fue una figura importante, ¿no? Entonces el movimiento revolucionario de Túpac Amaru, si bien marxista y socialista, va a tomar la bandera bicolor y la figura de Túpac Amaru, un líder anticolonial, antes que algún marxista o alguna figura europea, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas, pero ya estamos sobre la media hora, tenemos 15 minutitos más y hay gente muy valiosa. Yo quisiera invitarlos, si es que a alguno les interesa entrar, o a través del chat podrían también hacer su participación, de repente algún punto en particular que quieran profundizar. Y si desean, los invito. Hay posibilidad acá en el live del TikTok de incorporar algunos compañeros, hasta 8 compañeros, aunque mi laptop no es muy buena. Si es que desean, los podemos incorporar a algunos de ustedes, si es que lo comentan. Y si hubiera una pregunta, también por el chat. Si no, también podemos ir terminando ya sobre la media hora que estamos acá. Amigos Bener Salvador, Rubén
BS, Escuela Libre. Bueno, acá hay un nombrecito en coreano, creo. Y bueno, y a todos los que han ingresado y compartido esta transmisión. Estamos con 2 en vivo, pero creo que algunas ideas que se han vertido acá pueden ser de valor, ¿no? Y pueden iniciarse un debate. Bueno, entonces ahí, a ver. Sí, falta Cachito. Sí, efectivamente falta Cachito. Tampoco lo he visto que ha ingresado. La idea era que ingrese. Pero bueno. Ahí vamos respondiendo los saludos. Samurai, bueno, una serie de gente que entró. Pero entró de costado. Una miradita y ya. Sí, así es el TikTok, así que hay que ver. Pero hasta que vayamos formando la comunidad con 2, 3, 4, 5 personas al inicio está bien. Bueno, además que son temas un poquito polémicos y densos. Estos de acá que estamos planteando. Pero es necesario para darle mayor rigor, incluso acá, a las redes sociales, donde muchas veces se habla solamente de coyuntura, en el mejor de los casos, cuando no de cosas intrascendentes. Aunque seguro ya nos van a cortar, porque el TikTok, como bien saben, ya fue vendido en buena medida a Estados Unidos, y Donald Trump ha cumplido un rol justo para que no podamos difundir de forma masiva este tipo de conversaciones. Muy bien, como no hay preguntas, yo iré terminando este live, ¿no? Como no hay preguntas ni tampoco nadie quiere incorporarse a la polémica, porque es la idea, es interesante en realidad. Podemos invitar a gente para polemizar, ¿no? Hasta 8 personas, así que hay que utilizar esta herramienta para fomentar una discusión de otro nivel. Y eso vamos a empezar a hacer con Chino y Cachito ya. Procurarlo hacerlo todos los días, porque hay bastante información de mediano y largo plazo, más allá de la caída de Dina, más allá de que Gerí esté haciendo pues un teatro en estos días. Hay temas de largo aliento que vamos a ir compartiendo con ustedes, amigos y amigas de Chino y Cachito. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por darle like al video, hacer sus comentarios y compartir con todas las personas que puedan. Esto ha sido Chino y Cachito, en esta oportunidad solo con Chino. Saludos, nos vemos. Hasta la próxima.